Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Heh Vav-Heh a su pueblo Israel. Shalom Uraha, mis amados hermanos y hermanas en el Mashiach. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abacadosh, esté con todos ustedes. Con un corazón lleno de gozo y reverencia, nos reunimos una vez más para sumergirnos en las aguas vivas de la Torah de Adonai. Esta semana, el Ruach nos guía a la parashá número 39 llamada Hukat, que significa estatuto de regulación o decreto. Esta porción se encuentra en el Sefer Bamidbar, Números, capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 1. Es una de las más misteriosas y proféticamente ricas de toda la Torá. Contiene decretos que desafían la lógica humana, pero que a través de los ojos de la emuná en Yeshua se revelan como sombras perfectas de su obra redentora en el madero. Que Adonai abra nuestros ojos y nuestros corazones espirituales para ver las maravillas de su Torah y contemplar el rostro de su amado Mashiach Yeshua en cada palabra. La parashá Hukat nos encuentra al final de los 40 años de peregrinación por el desierto. Una generación ha perecido y una nueva está a punto de heredar la tierra prometida. Sin embargo, antes de avanzar, Adonai, uno de los mandamientos, establece y dictamina algo enigmático, el ritual de la Pará Adumá, la vaca roja. Este estatuto, Huk en hebreo, trata de la purificación de la impureza ritual causada por el contacto con la muerte. Los eventos principales de esta hermosa parashá son, entre otros, el decreto de la vaca roja, un ritual paradójico donde una vaca roja sin defecto es sacrificada y sus cenizas mezcladas con agua purifican a quien está impuro por contacto con un muerto. Irónicamente, aquellos que preparan las cenizas se vuelven impuros. La muerte de Miriam. La hermana de Moshe y Aarón muere, y con ella el pozo milagroso que acompañaba a Israel se seca, llevando al pueblo a una nueva crisis de fe. Las aguas de la contienda, Mei Meribá. El pueblo se queja amargamente por la falta de agua. Adonai le ordena a Moshe que le hable una roca para que dé agua, pero Moshe, en su frustración, la golpea 2 veces. Este acto de desobediencia y falta de santificación del nombre de Adonai le cuesta a él y a Aarón la entrada a la tierra prometida. La muerte de Aarón. En el monte Or, Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, muere y su hijo Eleazar es investido con sus vestiduras, asegurando la continuidad del sacerdocio. La serpiente de bronce. El pueblo vuelve a quejarse y Adonai envía serpientes venenosas. Al arrepentirse, Adonai le ordena a Moshe que haga una serpiente de bronce y la ponga en un poste. Todo aquel que la mordido y la miraba, vivía. Victorias militares. Israel comienza su avance derrotando a los reyes amorreos Sihón y Og, tomando posesión de sus tierras al este del Jordán. El contexto espiritual es de transición y prueba final. Es un momento que define el liderazgo y prepara a la nueva generación. Esta porción, más que muchas otras, está llena de Hukim, decretos divinos, que no se pueden entender con la razón humana. Son un llamado a la emuná, a la fe pura y obediente. Y es precisamente en estos misterios donde vemos los tipos más claros de Yeshua. La vaca roja, la roca que da agua y la serpiente de bronce son 3 de las sombras más poderosas de nuestro Mashiach y de su obra sacrificial,
que nos purifica de la muerte, nos da el agua de vida y nos salva de la mordedura venenosa del pecado. La porción de esta semana, como dijimos, está en el Sefer Bamidbar, capítulo 19, verso 1 hasta el capítulo 22, 1. Amados hermanos, como lo hacemos semanalmente en esta serie de audio llamada La Torá en mi vida, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Los invito entonces a que se queden con nosotros, tengan a mano su cuaderno de apuntes y sus escrituras y juntos comencemos la lectura y reflexión de esta hermosa porción, Jucat. Comencemos entonces. Bamidbar 19:2. Números 19:2. Este es el decreto de la Torá que Elohim ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que traigan una vaca roja para Adumá, sin falta ni defecto, y que nunca se le haya puesto yugo. Esta frase, hermanos, introduce un mandamiento que incluso el sabio rey Salomón admitió no poder comprender plenamente. Un juk es un decreto divino cuya lógica no es aparente. Se obedece por pura emuná en la sabiduría del legislador. El problema que aborda es la más fundamental de la existencia humana: la muerte y su contaminación espiritual. La muerte, resultado del pecado, como vimos en Bereshit, Génesis 2:17, crea una barrera entre el hombre y su Elohim santo y vivo. Rav Shaul, el apóstol Pablo, habla de un misterio similar, el madero, en 1 Corintios 1:18, que dice: porque el mensaje acerca del poste de ejecución, la muerte del Mashiach, es absurdo para aquellos que se están perdiendo, pero para nosotros los salvos es poder de Elohim. Para el mundo, que un Mashiach muera en un madero es una contradicción, una debilidad. Para nosotros es la sabiduría y el poder de Adonai para nuestra salvación. El juk de la vaca roja nos prepara para aceptar el juk del Evangelio, de las buenas nuevas, de la Besorá, que a través de la muerte del justo somos purificados de la muerte espiritual. Adonai nos enseña aquí que su sabiduría trasciende la nuestra. Hay aspectos de su plan de redención que no podemos desentrañar con nuestra mente finita. Este versículo nos llama a la humildad y a la confianza. Aceptar un juk es un acto de emuná que dice: Padre, no lo entiendo, pero confío en ti plenamente. Así es nuestra emuná en la obra expiatoria de Yeshua. Amén. Bamidbar 19:9. Un hombre que esté limpio recogerá las cenizas de la vaca y las guardará fuera del campamento en un lugar limpio. Serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel, para preparar agua para la purificación del pecado. Las cenizas de una ofrenda perfecta sin mancha, mezcladas con agua viva, eran el único remedio provisto por la Torá para la contaminación por la muerte. Esta agua de purificación, meinidá en hebreo, se rociaba sobre la persona impura para restaurarla a la comunidad. Era una provisión de gracia guardada para el pueblo. El escritor de Hebreos hace una conexión directa y asombrosa. Hebreos 9:13-14 dice: porque si la sangre de toros y cabras y las cenizas de la novilla roja esparcidos sobre los impuros los santifica para purificación de su carne, cuánto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente. Las cenizas de la vaca roja purificaban el cuerpo. La sangre de Yeshua, nuestro sacrificio perfecto y sin mancha ofrecido fuera del campamento, como dice Hebreos 13:12, purifica, hermanos amados, nuestra conciencia de la muerte espiritual y nos capacita para servir a Adonai. Hermanos amados, Adonai siempre provee un camino de purificación y restauración. Él odia la muerte, que es la consecuencia del pecado,
y anhela la comunión con su pueblo. La paradoja de que el puro Yeshua se hiciera impuro llevando nuestro pecado para que los impuros, es decir, nosotros, pudiéramos ser hechos puros en el corazón del plan de redención prefigurado maravillosamente en este ritual. Bamidbar 19:20. La persona que permanece inmunda y que no se purifique así será cortada de la congregación porque ha profanado el lugar Kadosh de Elohim. El agua para la purificación no ha sido rociada sobre ella, está inmunda. Bien, este versículo subraya la gravedad de permanecer en un estado de impureza. No era una opción. La impureza por la muerte, si no se trataba a tiempo, llevaba a la excomunión, a ser cortado, karet en hebreo, del pueblo de la alianza. Esto no era un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de llevar la muerte al santuario del Elohim de la vida. Yeshua se presenta como la única puerta de acceso a la asamblea de los redimidos. Yohanan 14:6 declara: Yeshua dijo: Ená, yo soy el Elohim viviente, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí sino por mí. Entonces, negarse a ser purificado por su sangre es autoexcluirse de la presencia de Adonai, es elegir permanecer en la contaminación del pecado y la muerte espiritual, lo que resulta en ser cortado de la vida eterna que solo se encuentra en Él. Adonai es Kadosh, es santo, y su santidad, su Kedushá, no puede coexistir con la impureza del pecado y la muerte. Sin embargo, su carácter es también misericordioso, pues Él mismo provee el medio de purificación. Este versículo nos revela la tensión entre la santidad de Adonai y su amor redentor. Él es justo, la impureza debe ser tratada y Él es justificador. Él provee el medio para hacerlo. Bamidbar, números 21:2. Los hijos de Israel, la congregación completa, entraron en el desierto Tzin en el primer mes y ellos se quedaron en Kadesh. Allí Miriam murió y allí fue sepultada. Porque la congregación no tenía agua, ellos se reunieron contra Moshe y Aarón. Según la tradición rabínica, un pozo milagroso seguía a Israel por el mérito de Miriam. Con su muerte, el pozo desaparece. El pueblo, en lugar de clamar a Adonai en su dolor y necesidad, se rebela contra el liderazgo. Es una prueba de emuná. ¿Confiarán ellos en el Elohim que les ha sostenido por 40 años? ¿O volverán a la queja y la incredulidad de lo vivido en Egipto? Hermanos amados, Yeshua es la fuente de agua viva. En Yohanan 7:37-38, durante la fiesta de los tabernáculos, Él clamó. Y Yohanan 7:37-38 dice: en Hoshaná Rabbah, el último gran día de la fiesta de Sukkot, Yeshua se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo aquel que cree en mí, como ha declarado el Tanaj, ríos de agua viva fluirán de su interior. Cuando nos sentimos en un desierto espiritual, cuando nuestras fuentes terrenales se secan, la respuesta no es quejarse contra Adonai o contra sus siervos, sino correr hacia Yeshua, nuestra roca espiritual, la fuente inagotable del Ruach HaKodesh. Adonai a veces permite que nuestras fuentes de consuelo terrenales se sequen para que aprendamos a depender exclusivamente de Él. Estos momentos de sed son invitaciones a una intimidad más profunda con Él. El carácter de Adonai se revela en su paciencia y en su deseo de proveer, incluso cuando su pueblo responde con ingratitud. ¿Ven? Bamidbar 20:8. Toma el cetro, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y delante de sus ojos dile a la roca que produzca su agua. Tú les traerás agua de la roca y así facilitarás que la congregación y sus animales de cría puedan beber. La instrucción de Adonai era clara, precisa
y milagrosa. El poder no residía en la vara ni en Moshe, sino en la palabra de obediencia. Esta vez, el milagro se activaría hablando, no golpeando. Era una oportunidad para demostrar una fe madura y una sumisión total a la palabra de Yud-Heh-Vah-Heh. Hay un profundo tipo mesiánico aquí, mis hermanos. En Éxodo 17, la primera vez que se necesitó agua, Moshe golpeó la roca y dio agua. Esto prefigura a nuestro Yeshua, nuestra roca, quien fue golpeado una vez en el madero para que Ruach, el agua viva, fluyera para todos, ¿verdad? Una vez que el sacrificio fue hecho, ya no necesita ser golpeado de nuevo. Ahora simplemente hablamos a la roca, nos acercamos a Él en oración y en emuná, y Él nos da libremente el agua del Ruach. Hermanos, Adonai valora la obediencia precisa. Sus métodos son tan importantes como sus resultados. Él quería enseñar a Israel una nueva forma de relacionarse con Él, basada en la palabra hablada de emuná, de fe, no en la fuerza. Este versículo revela a un Adonai que desea elevarnos a niveles más altos de emuná y de confianza. Amén. Bamidbar 20, 11, 12. Números 20, 11, 12. Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la roca con el cetro 2 veces. El agua fluyó en abundancia y la congregación y los animales de cría bebieron. Pero Elohim dijo a Moshe, y también le dijo a Aarón: ¿por qué ustedes no confiaron en mí para que yo fuera considerado como Kadosh por los hijos de Israel? Ustedes no traerán a esta congregación a la tierra que yo les he dado. Vemos acá que el juicio es severo, ¿verdad? Especialmente para un siervo tan fiel como lo fue Moshe. ¿Cuál fue su pecado? No fue solo golpear la roca, sino la raíz, la incredulidad, ¿verdad? No tuviste fe en mí, le dice, que le llevó a no santificarme, a no santificarlo a él. Al optar con ira y desobediencia, Moshe y Aarón representaron mal el carácter de Adonai ante el pueblo. Lo mostraron como un Adonai al que hay que forzar con ira, en lugar del Elohim misericordioso que da vida en respuesta a la palabra de fe. Somos llamados, amados hermanos, a ser embajadores del Mashiach, como se lee en 2 Corintios 5:20, y reflejar su luz. En Mateo 5:16, Yeshua nos instruye. Asimismo, nos dice: dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen ustedes y alaben a su Padre Celestial. Nuestra obediencia y nuestro carácter no son solo para nuestra propia santificación, sino para que el mundo vea que en representación verdadera y santa de nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? El pecado de Moshe fue un fracaso en esta misión. Fue un fracaso. Este pasaje revela la alta responsabilidad del liderazgo y la seriedad con la que Adonai toma la santidad de su nombre. A quien mucho se le da, mucho se le demanda, ¿verdad? Como está escrito en Lucas 12:48. El juicio sobre Moshe no niega su salvación ni su grandeza, pero afirma un principio inmutable del reino. El nombre de Adonai debe ser santificado por encima de todo. Amén. Bamidbar 20:17. Por favor, déjanos pasar por tu tierra. No pasaremos por tus campos o viñas y no beberemos agua alguna de los pozos. Iremos por la carretera de los reyes. No nos volveremos a un lado ni a la derecha ni a la izquierda hasta que hayamos salido de tu territorio. Israel se acerca a Edom, quienes eran los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob. La petición de Moshe es humilde y respetuosa y llena de garantías. Ofrece no tomar nada y seguir el camino del rey. Es un intento de paz y de fraternidad. Esto refleja, mis amados hermanos, la enseñanza de Yeshua sobre la paz y la humildad, ¿verdad? En Romanos 12:18, Shaul nos dice y nos exhorta que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres, ¿verdad? Los creyentes en Yeshua estamos llamados a ser pacificadores, como podemos ver en Mateo 5:9.
a no ser contenciosos y a mostrar respeto incluso a aquellos que pueden ser hostiles. Israel modela aquí una conducta que busca la paz como primera medida, ¿verdad? Como prioridad es buscar la paz. Adonai instruye a su pueblo a agotar las vías pacíficas. La conquista de la tierra no era una licencia para la agresión indiscriminada. Este versículo muestra a un Adonai que valora las relaciones justas y la diplomacia. Él no es un Adonai de la guerra por defecto, sino un Adonai de Shalom que lucha por su pueblo cuando la justicia y la paz son rechazadas. Amén. Bamidbar 20, 18, 21. Números 20, 18 al 21. Pero Edom respondió: ustedes no pasarán por mi tierra. Si lo hacen, yo saldré contra ustedes con la espada. Los hijos de Israel respondieron: nos mantendremos en la carretera. Si bebemos el agua, nosotros o nuestros animales de cría pagaremos por ella. Solo déjanos pasar a pie, no es nada. Pero él dijo: no pasarán por ella. Y Edom salió contra ellos con mucha gente y mucha fuerza. Así que Edom rehusó permitir a Israel paso por su territorio. Entonces Israel se volvió. ¿Qué vemos acá? Vemos que a pesar de la súplica respetuosa, Edom responde con hostilidad y una demostración de fuerza. Es importante notar la reacción de Israel. No entran en batalla, obedecen la orden implícita de Adonai de no luchar contra su hermano Edom. Pueden referirse acá y ver Deuteronomio 2, 4, 5. Y en su lugar toman un largo y difícil desvío. En el Brit Hadashah, en el pacto renovado, Yeshua nos advirtió sobre la hostilidad del mundo. En Yohanan 15, 18 nos dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hermanos, a veces el camino de la obediencia implica aceptar el rechazo y tomar desvíos difíciles en nuestra vida, pero confiando en que Adonai nos guiará por otro camino. No toda opción debe ser confrontada con fuerza. A veces la mayor victoria es apartarse en obediencia. Hermanos amados, Adonai nos enseña que su plan no depende de la cooperación humana. El rechazo de Edom no frustró el propósito de Yud-Heh-Vah-Heh, simplemente lo redirigió. Esto nos revela a un Adonai soberano cuyo plan prevalece a pesar de la oposición. Él es capaz de guiarnos alrededor de los obstáculos que no quiere que enfrentemos directamente. Y a veces eso no lo entendemos, amados hermanos. Bamidbar, números 20, 27 a 28. Moshe hizo como Elohim había ordenado. Ellos subieron al monte Or ante los ojos de toda la congregación. Moshe removió las vestiduras de Aarón y las puso a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Entonces Moshe y Eleazar descendieron del monte. Este es un momento solemne y sumamente conmovedor. El sacerdocio arónico, aunque divinamente instituido, es mortal. La transferencia de las vestiduras del sumo sacerdote de padre a hijo simboliza la continuidad de la provisión de Adonai para la expiación y la intercesión, pero también su naturaleza es temporal y terrenal. El libro de Hebreos contrasta este sacerdocio con el de Yeshua, ¿verdad? Hebreos 7, 23, 25 explica y dice, Hebreos 7, 22 al 25. Esto demuestra cuánto mejor es el pacto del cual Yeshua es garante. Además, los actuales Kohanim son muchos debido a que por la muerte son impedidos para poder continuar su oficio. Pero debido a que Él vive para siempre, su posición de Kohen, de sacerdote no levítico, es intransferible. Y consecuentemente, Él es totalmente capaz de salvar a aquellos que vinieren a Adonai por medio de Él, puesto que Él vive para siempre y es capaz de interceder en nombre de ellos. Aarón murió, pero nuestro sumo sacerdote Yeshua, según el orden de Melquisedec, vive para siempre. Amén.
Su sacerdocio es eterno y muy superior. Adonai muestra aquí que aunque sus siervos son mortales, su plan y sus pactos son eternos. La transición ordenada del sacerdocio revela su fidelidad para asegurar que su pueblo nunca esté sin un mediador. Esta es una sombra que apunta a la necesidad de un mediador perfecto y eterno que encontramos solamente en nuestro amado Yeshua. ¿Ven? Bamidbar, números 21, 7, 8. El pueblo vino a Moshe y dijeron: nosotros pecamos por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ora a Adonai para que nos quite estas serpientes. Moshe oró por el pueblo. Y Adonai respondió a Moshe: haz una serpiente feroz y ponla sobre un poste. Cuando cualquiera que haya sido mordido la vea, vivirá. Entonces vemos que después de quejarse de nuevo, el pueblo es castigado con serpientes venenosas. Su mordedura trae la muerte. En su misericordia, Adonai provee un remedio tan paradójico como la vaca roja. Debe mirar al mismo símbolo de su aflicción, la serpiente, levantando en un poste para ser sanados. Este acto requerido es simple: mirar con emuná. Esta es quizás una de las profecías mesiánicas más claras y directas de la Torá, explicada por el mismo Yeshua. Yohanan 3, 14, 15 dice, esto habla cuando Yeshua le habló a Nicodemo. Juan 3, 14, 15. Así como Moshe, como dice el versículo 14, levantó la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Ben Hadán, para que toda persona que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Yeshua, levantado en el madero, se convirtió en el objeto de nuestra mirada de fe. Que no conoció pecado, él no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, como lo describe 2 Corintios 5:21, tomando sobre sí la mordedura venenosa de la muerte, para que nosotros, al mirarlo con emuná, podamos ser sanados y vivir eternamente. Adonai, hermanos, nos revela que la salvación viene de una manera inesperada y a través de un acto de fe simple pero profundo. El remedio para el pecado y la muerte se encuentra mirando hacia aquel, ¿verdad?, que cargó con el pecado y la muerte. Es un acto de gracia, de amor puro. No se requería ninguna obra, solo mirar y vivir. Eso demuestra el corazón de Adonai, ¿verdad?, que no desea la muerte del pecador, sino que se vuelva a él y viva. Bamidbar 21:14. Números 21:14. Pero esto dice en el libro de las guerras de Adonai, los milagros que les dio en el Yansof, en el lago de los juncos, y en los valles del Arnón. Este fascinante versículo cita una fuente externa. Si nos damos cuenta, dice el libro de las guerras de Adonai, que era un texto que no ha sobrevivido hasta nuestros días. Esto indica que existía una literatura más amplia que celebraba las obras poderosas de Adonai en favor de Israel, ¿verdad? En Yohanan 21:25, el apóstol Juan, concluye su evangelio diciendo: y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Wow, amén. Ambos versículos, hermanos, nos llenan de asombro y también tienen que llenarnos de humildad. Las escrituras que tenemos son un tesoro inestimable, pero la grandeza y las obras de Adonai y Yeshua son infinitas, ¿verdad?, más allá de lo que cualquier libro pueda contener. Elohim es un Adonai de historia y de actos poderosos. Él obra en el tiempo y en el espacio, y sus obras son dignas de ser recordadas y cantadas. Este versículo nos anima a ser un pueblo que recuerda, que cuenta las historias de la fidelidad de Adonai, de generación en generación, reconociendo que su grandeza excede nuestra capacidad de registrarla por completo, ¿verdad? Bamidbar 21, 16, 17. De allí fueron adelante a ver el pozo. Ese es el pozo cual Adonai dijo a Moshe: reúne al pueblo y yo les daré agua.
Entonces Israel cantó este canto: brota hacia arriba, oh pozo, canten al pozo. Entonces vemos que después de la rebelión y la muerte, aquí vemos un momento de gozo y alabanza espontánea. El pueblo, en lugar de quejarse por la falta de agua, canta en fe para que el pozo brote. Es una expresión de confianza y gratitud por la provisión de Adonai, liderada no por Moshe, sino por los príncipes y el pueblo mismo. Este cántico de fe por el agua es un precursor de ese cántico nuevo que cantan los redimidos, descrito en Apocalipsis 5:9, que dice: y entonan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de desatar sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre nos compraste de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Amén. Hermanos, nuestra alabanza brota no por la exigencia, sino de la celebración gozosa de la salvación que ya nos ha sido dada en Yeshua, la fuente de agua viva. Adonai se deleita en la alabanza de su pueblo. La alabanza es una expresión de emuná que puede figurativamente hacer brotar el pozo, ¿verdad?, de nuestras vidas, abriendo nuestros ojos a la provisión que Adonai ya ha dispuesto para nosotros. Este versículo nos enseña que la gratitud y el canto son armas espirituales poderosas que transforman nuestra perspectiva del desierto a un lugar de bendición. Bamidbar, números 21, 21 a 23. Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los Amorí, con este mensaje: déjanos pasar por tu tierra, no nos volveremos a un lado a campos y viñas, y nosotros no beberemos ninguna agua de tus pozos. Iremos por la carretera del rey hasta que hayamos salido de tu territorio. Pero Sihón no permitió a Israel pasar por su territorio. Por el contrario, Sihón reunió a toda su gente y fue al desierto para pelear con Israel. Al llegar a Yahaz, él peleó con Israel. Bien. Al igual que con Edom, Israel primero busca el paso pacífico. Pero a diferencia de Edom, Sihón no solo se niega, sino que inicia la agresión. Acá la batalla no es solo permitida, sino necesaria. Sihón representa, mis amados hermanos, a las fuerzas que se oponen activamente al avance del pueblo de Yud-Heh-Vav-Heh hacia su herencia. Esto nos recuerda la realidad de la guerra espiritual. Shaul nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay fuerzas, hermanos, que, como Sihón, se oponen activamente a nuestro avance en el reino. No buscamos la pelea, pero cuando el enemigo ataca, debemos estar firmes en nuestra emuná. Yud-Heh-Vav-Heh distingue entre la oposición que debemos rodear, Edom, y la que debemos enfrentar, en este caso, Sihón. Esto requiere discernimiento espiritual, ¿verdad? A veces, hermanos, la santidad es dar la otra mejilla. Otras veces es pelear por la buena batalla de la fe, como nos decía Pablo en 1 Timoteo 6:12. Adonai nos guía en cada situación, mostrándose como nuestro estratega divino. Amén. Bamidbar, números 21, 34. Adonai dijo a Moshe: no tengas temor de él, porque yo le he entregado a ti con todo su pueblo y su tierra. Tú lo tratarás tal como hiciste a Sihón, rey de los Amorí, quien vivía en Heshbón. Og, el rey de Basán, era un gigante temible, un descendiente de los Refaim. El miedo era una reacción natural, pero Adonai interviene con una palabra de aliento y una promesa de victoria, ¿verdad? La base de la valentía de Israel no residía en su propia fuerza, sino en la promesa de Yud-Heh-Vav-Heh, que le decía: en tu mano lo he entregado. Hermanos, esta es la esencia de nuestra victoria en el Mashiach. No luchamos para la victoria, luchamos desde la victoria, ¿verdad? Sí, repito, no luchamos para la victoria, sino lo hacemos desde la victoria que Yeshua ya ganó en el madero y en la resurrección. Romanos 8:37 declara: antes en todas estas cosas
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, cuando enfrentamos a los gigantes en nuestras vidas, pues el miedo, adicciones, desesperanzas, situaciones difíciles, la palabra de Adonai para nosotros es la misma, ¿verdad? No temas, nos dice, porque yo te he dado la victoria en mi Hijo Yeshua. Amén. El carácter de Adonai, amados hermanos, como nuestro guerrero divino y libertador, brilla aquí. Él no solo nos envía a la batalla, sino que va delante de nosotros y nos asegura el resultado. Nuestra parte es creer en su promesa y actuar en obediencia sin temor. Él es el Elohim que derrota gigantes y nos da la herencia que ha prometido, ¿verdad? Amén. Esta porción, mis amados hermanos, nos llama a una emuná madura, una que abrace los misterios de Adonai, obedezca con precisión y siga a Yeshua con valentía. La Parashá Hukat está llena de cosas que no tienen sentido para la mente natural. Una vaca purificadora que contamina a sus manejadores, una roca que da agua al hablarle, una serpiente de bronce que sana. Es decir, todo esto nos grita una verdad fundamental. La salvación de Adonai no opera bajo la lógica del mundo, ¿verdad? Más bien son hukim, son decretos divinos. Nuestra emuná se fortalece cuando dejamos de intentar entender, ¿verdad?, completamente el misterio de la cruz y simplemente lo aceptamos con gratitud y asombro, como lo hicieron los israelitas que miraron a la serpiente. La próxima vez que te enfrentes a una duda o a una enseñanza bíblica que te parezca difícil, en lugar de luchar con tu intelecto, haz una pausa y ora. Padre, este es un hook para mí, pero elijo confiar en tu sabiduría por encima de la mía. Elijo mirar a Yeshua levantando por mí y para mí. Hermano, fortalece tu emuná no buscando respuestas lógicas, sino mirando al Salvador crucificado y resucitado, ¿verdad? Debemos ser obedientes con un acto de amor y santificación. El trágico error de Moshe en Meribá no fue por malicia, sino por frustración e incredulidad momentánea. Nos enseña que la obediencia no se trata solo de lograr un resultado, sino de hacerlo a la manera de Adonai para santificar su nombre. Golpear la roca trajo agua, pero no glorificó a Yud-Heh de la manera que Él lo ordenó. Vivir en obediencia a los mandamientos de Adonai no es una carga legalista, hermano, sino una forma de decir te amo, tanto Abba, que quiero representarte fielmente ante un mundo que te observa. Es un acto de adoración que muestra su carácter santo y misericordioso. Debemos examinar un área de nuestras vidas, de tu vida, donde tendemos a tomar atajos o a hacer las cosas a nuestra manera. Puede ser en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, ¿verdad?, o en cualquier otra situación. Debemos preguntarnos, ¿estoy simplemente buscando un resultado o estoy buscando obedecer el proceso de Adonai de una manera que lo honre y lo santifique, que honre su nombre, ¿verdad? Comprométete entonces a alinear esa área con la instrucción de la palabra, no por obligación, sino como un acto de amor. Amén. Como somos seguidores de Yeshua, tenemos que imitar a Él como Rey y Majestad de nuestras vidas, ¿verdad? Hukat nos muestra un sacerdocio que pasa y victorias que deben ser ganadas. Nosotros seguimos a Yeshua, nuestro sumo sacerdote eterno e inmutable, y nuestro Rey ya victorioso, ¿verdad? Imitarlo significa vivir en la realidad de su sacerdocio y de su victoria. Él es nuestro sacerdote. Él se ofreció a sí mismo como la vaca roja para purificarnos. Lo imitamos viviendo vidas de autosacrificio por los demás. Amén. Él es nuestra roca, es la fuente de agua viva. Lo imitamos siendo canales de esa agua viva para un mundo sediento, ofreciendo palabras de vida y aliento en lugar de quejas. Como nuestro Rey victorioso, Él ya ha derrotado a Sihón y a Og, a los principados y potestades. Lo imitamos caminando sin temor, no buscando peleas, pero manteniéndonos firmes en la emuná cuando la oposición se levanta, sabiendo que la victoria ya es nuestra en Él. Esta semana, identifica un gigante que te intimida. Un miedo,
un mal hábito, un problema, salud financiero, cualquiera sea la situación, una situación imposible. Entonces, en lugar de encogerte de miedo, declara en voz alta la promesa de Bamidbar 21:34, aplicada a tu vida en Yeshua. Adonai, me has dicho no temas, porque en la mano de Yeshua ya has entregado esta situación, y yo camino en su victoria. Amén. Hermanos, la parashá Hukat es un viaje desde la contaminación de la muerte hasta la posesión de la vida prometida. Cada evento principal, la vaca roja, la roca, la serpiente de bronce, es una flecha de neón en el desierto apuntando inequívocamente a Yeshua HaMashiach. Él es nuestro Huk divino, el misterio de la piedad que nos purifica de la muerte hacia sacia, más bien dicho, nuestra sed más profunda y nos sacia y nos sana de la herida mortal del pecado. Esta porción nos invita a vivir en la atención santa de la emuná, confiar donde no podemos ver, obedecer cuando no entendemos y caminar en una victoria que ya ha sido ganada para nosotros. Mientras esperamos el glorioso retorno de Su Majestad, nuestro Rey Yeshua, somos llamados a participar en su reino aquí y ahora, siendo un pueblo purificado, lleno de ruaj y valiente en la emuná, que santifica el nombre de Adonai en todo lo que hacemos. Amén. Oremos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo. Te damos gracias, Abba amado, por el don inefable de tu Torah, que es la lámpara de nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Gracias por esta parashá Hukat, por revelarnos las profundidades de tu plan redentor a través de sombras y tipos que se encuentran cumplimiento perfecto y glorioso en tu Hijo nuestro Mashiach, Yeshua. Gracias, Adonai, por las infinitas bendiciones que derramas sobre nosotros cada día, por la salud que nos sostiene, por el trabajo que provee, por la familia que nos ama y por la comunidad de fe que nos fortalece, pero sobre todo te damos gracias por Yeshua. Gracias porque Él es nuestra vaca roja que nos limpia de toda impureza, nuestra roca espiritual de la cual bebemos agua de vida y nuestra serpiente de bronce a la cual miramos para ser salvos. Abba, te pedimos perdón por las veces que, como Israel, nos hemos quejado en nuestro desierto. Perdón por las veces que, como Moshe, hemos actuado en nuestra propia fuerza en lugar de confiar en tu palabra. Rendimos nuestros corazones a ti nuevamente. Ayúdanos por tu Ruach HaKodesh, por tu espíritu de santidad, a caminar en una emuná que abraza tus misterios, en una obediencia que santifique tu nombre y en la valiente confianza de que en Yeshua somos más que vencedores. Que nuestras vidas sean un cántico de gozo para ti, un pozo de bendición para otros y un testimonio del poder transformador de nuestro Mashiach. Esperamos con el anhelo más grande el día de tu regreso, pero hasta entonces capacítanos para construir tu reino aquí en la tierra. Te pedimos también por la paz de Jerusalén y por la salvación de todo Israel. Que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Que podamos ser encontrados fieles como la novia del Mashiach, preparados para tu gloriosa venida. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso y precioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Ve. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Yeshua HaMashiach.